más alto de gente de idiomas indígenas en Guatemala, los de habla Ixchil, Quechua, Quiché y otros idiomas indígenas, de los 200.000 muertos de 80 a 83, 95% de esas poblaciones indígenas. Hay elementos genocidales, ¿no? Pero para la gente de la ciudad, de la metrópolis, es otro país. Por eso no era nuestra guerra, ¿no? Y eso es algo que lo del Lung y lo que yo y el proceso, los clavitos, 32 años después, ¿no? Es tan importante, ¿no? Pero hay que ser persistentes. Y quería mencionar, o sea, perspectiva internacional. Guatemala, ya mencioné, Irlanda. Uno de los episodios más interesantes del trabajo de grupos de Amnistía Internacional fue no la adopción, pero la toma de casos de investigación de más o menos 50 marroquíes que fueron detenidos y desaparecidos creo que en 1972, después de un golpe, ¿no? Desaparecieron. Y había grupos de amnistía escribiendo cartas al rey de Marruecos para 18 años. Y en 1991, cuando el Bush viejo recibió al rey de Marruecos en Washington, ya teníamos una campaña para ¿dónde están?, ¿no? Y salieron del desierto, 33 de ellos, los otros habían muerto en la cárcel de Tasmamé. Negaron hasta la existencia de la cárcel de Tasmamé. Fue como el oubliette del Sahara, ¿no? Y sí salieron con vida, ¿no? 33 de ellos. Así que no estoy sugiriendo de que los desaparecidos de Perú van a salir de algún campamento en la selva, pero la persistencia en no perder memoria, a veces sí es, bueno, siempre es muy importante. Bueno, todos son conscientes de que en Argentina el tema de las violaciones de derechos humanos cometidos bajo la dictadura, la última dictadura militar, no solo fue objeto de un informe, una comisión de la verdad, cuyas conclusiones no fueron cuestionadas, sino que los culpables fueron procesados y hay después del editorial del diario La Nación empiezo a dudar lo que iba a decir. Me iba a decir que hay un amplio consenso social respecto al hecho de que son crímenes inenarrables y que no deben repetirse y que debían ser juzgados y sus autores condenados. Ahora, envalentonado probablemente con el triunfo de Macri, por suerte Macri ha tomado distancia de esa posición. El diario La Nación sacó un editorial francamente repulsivo en torno al tema. Pero ¿a qué iba? En el caso argentino era más fácil, en parte porque las víctimas compartían el perfil social de buena parte de sus victimarios. Eran gente de clase media, educada, de residencia urbana, y tenían medios para, digamos, presionar en favor de verdad y justicia. El Perú se parece más al caso de México, ¿no? Por eso es nuevamente lo que decía respecto a por qué son tan importantes organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, aunque no solo Amnistía Internacional, porque en casos como el de Perú y México las víctimas no tienen medios para presionar al poder, y si no tienen aliados simplemente los crímenes van a permanecer en la impunidad, ¿no? Claro, como se decía, la Comisión de la Verdad lo recoge. Básicamente 3/4 partes de las víctimas de la violencia política en el Perú eran quechohablantes, pobres o en extrema pobreza y de zonas altoandinas.
O sea, el tipo de gente que no cuenta con los medios para presionar al poder, presionar a las autoridades judiciales, acceder a medios, etc., ¿no? El caso de Guerrero en México es aún peor, ¿no? Porque fíjense cómo en la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa muertos, que tuvieron más pegada mediática porque, a diferencia de muchas víctimas anteriores, pertenecían a grupos políticamente organizados desde hace décadas. Esa zona de Guerrero es la zona donde surgieron guerrillas en los años 70, ¿no? Entonces tuvieron más capacidad de, forjar alianzas para intentar hacer valer sus derechos. Pero el tema, acá lo más trágico es que, buscando a los desaparecidos de Ayotzinapa, porque habría que recordar que cuando ocurrió Ayotzinapa ya habían 22.500 desaparecidos, según un informe oficial, se empiezan a encontrar fosas comunes, pero ninguna de ellas pertenecía a los estudiantes. O sea, en otras palabras, nadie estaba buscando a los desaparecidos. La prueba es que cuando empezaron a buscar, encuentran fosas comunes a granel, ¿no? Por eso es tan importante que existan organizaciones que respalden a estos grupos que probablemente no tengan medios para hacer valer sus derechos. El tema de la comisión, habría que recordar que el nombre original, si mal no recuerdo, era Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación. Me temo que una mala noticia puede ser que lograr las tres cosas a la vez es casi la cuadratura del círculo. Los casos que son considerados exitosos en el mundo son casos que renuncian a alguna de las tres variables, ¿no? Sudáfrica. En Sudáfrica fue verdad y reconciliación, no hubo justicia. Si los inculpados, bueno, de hecho ni siquiera requerían ser inculpados, si quienes brindaban testimonio reconociendo haber cometido violaciones a los derechos humanos confesaban todas las violaciones cometidas, tenían amnistía, ¿no? Y claro, hay escenas en donde los familiares de las víctimas perdonan in situ a los criminales, ¿no? Y se abrazan con ellos. Son escenas muy conmovedoras, pero el tema es que, salvo en caso de que luego se descubrieran crímenes imputables a la persona que brindó testimonio que ésta no mencionó, solo en esos casos podrían ser juzgados, ¿no? Todos los crímenes que reconocieron públicamente eran amnistiados. Entonces es tomada como un caso de éxito, pero a costa de que no se juzgue la mayoría de los crímenes. La ventaja es que los avances del derecho internacional humanitario ahora hacen que eso sea virtualmente imposible, porque como estos son crímenes que pueden en principio ser juzgados fuera del país donde se cometieron los hechos, ya cuando hay acuerdos como el del gobierno de Uribe con los paramilitares o el gobierno de Santos con las FARC, se incluye algún tipo de sanción. La pregunta sigue siendo si son sanciones que realmente pueden calificarse como tales, ¿no? En el caso de los paramilitares era sanción máxima, pena de 6 años, si mal no recuerdo, que no eran servidas en prisión, sino que podían ser servidas en, colonias agrícolas. Y claro, uno se pone a pensar, algunos de estos tipos eran acusados de narcotráfico. ¿Qué iban a sembrar en esas colonias agrícolas? Alfalfa no saben cómo sembrar, coca sí. Pero el tema es como casos como el de Colombia ponen sobre el tapete el tema de lo complicado que es la justicia transicional, ¿no? Porque si quieres que las FARC depongan las armas, ¿cómo lograr eso sin algún tipo de transacción en materia de sanción penal por crímenes? Lo mismo para los militares, dicho sea de paso, porque el derecho internacional humanitario pretende tener capacidad disuasiva, o sea, evitar que se cometan estos crímenes. Pero aquí los crímenes fueron cometidos, muchos de ellos antes incluso de que existieran las normas actuales de derecho internacional humanitario. Si tú quieres ponerle fin al conflicto a través de un acuerdo, los líderes del grupo que están negociando su desarme no van a aceptar un desarme donde luego puedan ser no solo juzgados, sino, digamos, por ejemplo, condenados a muerte por los crímenes que cometieron. Para eso siguen peleando.
Entonces es un auténtico dilema y no hay una solución fácil a este problema, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de esta conferencia y antes de terminar, por supuesto que agradezco a los comentaristas y a Mike, pero quiero hacerles un agradecimiento especial y además de parte del Amnistía Internacional de la sección peruana a Mike, ¿no? O sea, primero creo que Mike McClintock, siguiendo las directivas de un buen investigador, debe separar los sentimientos de su investigación y debe ser lo más objetivo y no, o sea, divorciarse de tus emociones para ser un científico de verdad. Y creo que eso es un debate y creo que si es posible hacerlo o no, y creo que Mike es esa persona que está demostrando que sí es posible tener un compromiso, tener un sentimiento frente a las víctimas y no perder la objetividad para documentar y sustentar las violaciones de derechos humanos que está investigando. Creo que ese es un valor importantísimo que además que nunca lo ha escondido. O sea, él claramente tiene una opción por las víctimas y sin embargo no ha sido en ningún momento un desmérito a su investigación durante tantos años en tantos países del mundo. Y en relación, y te digo de parte de los miembros de la sección peruana, no sé si solo los viejos o los jovencitos también lo conocen también, pero el proceso de verdad en este país no ha terminado, no fue la Comisión de la Verdad. El proceso de búsqueda de la verdad le empezaron en Ayacucho los familiares de Anfacet en el 1980, 81, 82. La Comisión de la Verdad fue un hito que hizo que esto se conociera en todo el país. El LUM será una continuidad porque hay una centralidad en el pendiente con los desaparecidos. Obviamente soy de las que están apoyando al LUM y Salomón Lerner me debe odiar por eso. Ahora nos saludamos así, ¿no? Está como todavía erizado, pero entonces es un proceso que no ha terminado porque no se ha resuelto lo de los desaparecidos, todavía no se sabe dónde están. Y Mike nos acompaña desde ese primer momento. Mike fue el primer investigador que documentó, como dicen, no eran 1000, sino eran 1005 nombres, que sabía hasta cómo estaban vestidos, sus nombres, y mandó un informe. Yo recuerdo, en ese momento yo estaba de coordinadora de la sección peruana, acababa de nacer mi cuarto hijo, y me tocaron, porque los daneses violaron la hora, y salió el anuncio del comunicado antes de la hora. Y como nosotros estábamos prohibidos de trabajar por el propio país, nosotros no teníamos idea de ese informe. Y me tocaron la puerta con televisión y decían, ¿quién dice que ha desaparecido? Y era el informe de Mike. Mike, eres parte de este proceso y todavía no se ha terminado. Has venido 25 años después a ser testigo del caso de Cabitos y seguramente vamos a seguir contando contigo. Y de verdad, eres parte de nuestra historia y estamos felicísimos de tenerte aquí y espero que sigamos teniéndote.